Y algo que me pasó, que lo agradezco infinitamente, es que siempre que busqué trabajo, la puerta se abrió y me dieron la oportunidad. Claro, una vez que se te da la oportunidad, tenés que validar por qué estás en ese lugar y por qué mereces estar en ese espacio. Hola a todas y todos, me da muchísimo gusto saludarles y bienvenidos a otro episodio de Con Todo. Hoy es un día atípico, pero muy especial para mí. Usualmente yo estoy del otro lado del micrófono, con una persona que considero el mejor comunicador que he tenido la oportunidad de conocer, y no lo digo de una forma por halagarlo. He sido entrevistado por muchas personas, pero genuinamente es la entrevista que siempre más me disfruto. Es alguien que tiene una capacidad de prepararse para cada evento. No es casualidad que cada evento importante que hacemos en la oficina, él es la única persona que considero para que abra los eventos, porque tiene esa capacidad de poder entender la situación, entender a la audiencia, prepararse y sobre todo que uno se siente tranquilo, que es alguien que está viviendo su propósito, su llamado, y alguien que está viviendo eso que le apasiona. Así que sin más, les quiero dar la bienvenida y presentarles a un excelente amigo, el muy talentoso, mi queridísimo Ricardo García Santander. ¿Cómo estás, mi hermano? Ay, mi querido Julio, la verdad que escuchándote ahí, yo buscando, digo, ¿seré yo de quién está hablando? A veces cuesta recibir halagos, pero los recibo con mucho cariño y más de una persona a la que le tengo tanto aprecio, que he visto crecer a lo largo de tantos años. Yo con 2 décadas en este país y casi con 2 décadas de conocerte, he sido testigo fiel de cómo has ido avanzando, cada proyecto que te has propuesto lo has concretado, así es que me encanta estar en este nuevo espacio. Siempre sos una persona muy visionaria, que abre brecha, que abre caminos, y este Con Todo seguramente va a funcionar muy bien, como ya lo está haciendo, por supuesto, porque he visto varios ya de los que has armado con distintos personajes y personalidades. Me da mucho gusto estar acá. Muy contento que estés acá. El lugar tiene bonita energía, está muy lindo realmente, así es que vamos a disfrutar de una buena plática. Es una conversación siempre entre amigos. Usualmente las personas que entrevisto son personas que son reconocidas, como es tu caso, que muchas personas te admiran, que has cambiado la vida de muchas personas. Inclusive Luis Carlos, que generosamente es nuestro anfitrión acá en Light Studio, te nombraba como un mentor y decía, él ha sido un mentor. Así que siempre me gusta saber la historia detrás de esas personas que han logrado grandes cosas, pero que vemos que lo que se ve hacia afuera, a veces la historia viene de muchos puntos de subidas, de bajadas, de decisiones que no son tan fáciles. Y eso es lo que nos interesa, conocer a la persona detrás de un personaje. Así que qué bueno tenerte por acá. Pues un libro abierto, Julito, lo que quiera preguntar, no hay problema. ¿Cómo empieza esta pasión por la comunicación? Tú decías, y suena muy rápido, ¿cierto? Llevo 20 años en este país haciendo esto, pero sé que llevas más tiempo haciendo esto que te apasiona. ¿Cómo lo descubres? Mira, empecé en el año a trabajar en televisión, acabo de regresar de Argentina, y es increíble que a pesar de 25, 26 años de haber salido de mi país para irme a trabajar primero a México y luego a Guatemala, todavía hay mucha gente que recuerda mi paso por la televisión argentina. Yo empecé muy joven trabajando en la televisión. La verdad creo que la vocación la tuve siempre, sin tenerla tan clara cuando era niño. Sí sabía que me encantaba hablar frente al público, era en los actos de la escuela el primero que estaba declamando y como maestro de ceremonias, pero realmente no tenía tan claro que existía una carrera para estudiar, qué era la locución, o si había que estudiar para ser periodista. Sé que me gustaba mucho el mundo de la televisión, entonces me enganché en la carrera de medicina, empecé estudiando medicina y estuve varios años estudiando esa carrera, pero por esas cosas del sincrodestino, como dice Chopra, ocurre un hecho importante dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo estudiaba medicina, y yo era el delegado de primer año, y llegan los medios de comunicación a hacer entrevistas, y como yo era el representante de los estudiantes, tenía que hablar frente a las cámaras.
Y no visto por mí, sino por el resto, me empiezan a decir, pero qué facilidad tenés para hablar, para expresarte. Era un patojo realmente, 18, 19 años. Y ahí empecé a descubrir que eso me gustaba y me apasionaba. Apareció un aviso de una universidad, la Universidad Massa, que daba carreras de locución y periodismo, y decidí probar, inscribirme. Y recuerdo que cuando se lo comenté a mi mamá, me dijo, mira, esta es una carrera privada, vas a tener que hacerte cargo de esa carrera, porque te estamos ayudando con la carrera de medicina. Y realmente ahí me inscribí por mi cuenta. Recuerdo que vendía medias en las horas libres, porque la universidad quedaba en un barrio donde habían varias tiendas y yo salía en esas horas libres, mientras el resto de mis compañeros tomaban un café a vender medias y otros artículos en los negocios de barrio, en las tiendas de barrio, con eso tratar de monetizar y poder pagar mi universidad. Y empecé no llevaba ni 6 meses de estar en el primer año, ya conseguí mi primer trabajo. Y todo lo demás es historia, porque en el año 91 ya empecé a trabajar en la televisión. O sea que llevo muchos años trabajando y ha sido un común denominador a lo largo de todos estos años. O sea, 3 décadas de estar trabajando siempre en lo mismo. En la televisión las pausas solo han sido por el traslado de un país a otro, pero siempre trabajando en lo mismo, la verdad. Creo que es mi pasión, creo que es mi vida, que lo que más me gusta hacer es eso, ¿no? O lo que más me disfruto, al menos. Tú describías una historia que le pasa a muchas personas de varios elementos. Hay una oportunidad a la que tú le dices que sí, que es en ese momento esa entrevista, tú decides decir que sí a una primera oportunidad, salir en las cámaras. Ya sabías que algo te gustaba, pero quizá no lo veías como una carrera, y luego los demás reconocen eso. Sí. Y empieza a haber un despertar que uno dice, bueno, quizá puede ser. ¿Fue fácil tomar la decisión de salirte de una carrera porque lo estabas haciendo como en paralelo y quizá tu familia tal vez te iba a preguntar, bueno, ¿y cómo así que ya no vas a seguir esta carrera? ¿Cómo fue esa decisión? Mira, he sido siempre una persona muy trabajadora. La verdad que nunca le he tenido miedo. Esas jornadas eran larguísimas. Estudiaba en la mañana medicina desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía. De ahí volvía porque en la tarde, a las 2 de la tarde, comenzaban los cursos de la otra carrera, ¿verdad? De periodismo y locución. Entonces fue una etapa, puedo describir como sacrificada, pero cuando sos tan joven realmente la energía te sobra, y empecé a descubrir que me costaba un poco medicina desde el punto de vista de estudio. Tenía que dedicarle mucho más tiempo a estudiar anatomía o a estudiar todas las materias, fisiología y todas las vinculadas a medicina. Y que todas las materias de la carrera de periodismo y locución eran tan fáciles, era como todo tan sencillo, ¿verdad? Salvo cuando había semiología o historia de la comunicación o algunas carreras que implicaban un poco más de estudio, pero todo lo que tiene que ver con práctica frente al micrófono se me daba de una manera tan fácil. Entonces ahí descubrí que esa era mi vocación, y cuando me ofrecen trabajo tan rápidamente, mis primeros trabajos, ojo, fueron, no digo gratuitos, sino ad honorem, porque, y agradezco a quien me dio esa gran oportunidad de sentarme frente a un micrófono en una radio que se llama Radio Cóndor, en un horario nocturno, obviamente, 2 o 3 horas, porque esa práctica y el estar frente a este elemento que se ha transformado en un familiar, en un amigo, en un hermano, en un confidente, pues me permitió esta práctica de la improvisación y de hablar y de expresarme y de poder tomar esto como una verdadera, no vocación, sino como una herramienta y como una compañera de vida. Para mí la carrera ha sido eso, la verdad, y me la he disfrutado. Si vos me preguntás si he tenido momentos bajos, muchos seguramente. Pero en mi retrospectiva siempre me quedo con los momentos que me impulsaron, con la gente que me abrió las puertas, porque eso siempre hay que ser agradecido en la vida. Creo que los docentes en la facultad vieron algunas cualidades en mí, porque siempre me recomendaban para algunos eventos o para algunos trabajos específicos. Y algo que me pasó, que lo agradezco infinitamente, es que siempre que busqué trabajo, siempre que golpeé la puerta, hasta de los lugares más insólitos como Televisa en México, la puerta se abrió y me dieron la oportunidad. Claro, una vez que se te da la oportunidad, tenés que validar por qué estás en ese lugar y por qué mereces estar en ese espacio. O sea, eso es otro tema. Pero la oportunidad siempre se me dio, la puerta siempre se me abrió. Sin dificultades, diría yo. Yo no sé si eso es un regalo o es de arriba, ¿verdad? Soy muy creyente, pero eso casi como que nunca me costó.
realmente conseguir trabajo cuando me lo proponía y cuando estaba convencido que quería hacer eso. Ahora, si tú ves tu vida en retrospectiva, Sí. a diferencia de muchas personas que, como decía antes de presentarte, conozco muchos comunicadores, muchas personas que están en comunicación, que quizá puede ser una carrera muy atractiva para muchas personas. Son pocas las personas que han hecho una carrera como la que has construido tú, en donde te has posicionado en una posición muy diferente a muchos pares. A muchos pares has logrado destacar. ¿A qué atribuyes ese éxito que has tenido, que has marcado una diferencia muy, muy notable? Mira, Julito, yo creo que, México fue realmente, yo soy de Mendoza, de una provincia importante, una ciudad muy importante de Argentina, pero mi destino natural hubiera sido Buenos Aires seguramente. Pero yo siempre he sido muy soñador, muy visualizador, muy de decretar cosas y a veces desde lo inconsciente, ¿eh? Y me pasó con México, que era una plataforma alta, yo viviendo en Argentina, un país que queda en la mitad del continente, y se me ocurrió probar suerte y de la manera más rústica, porque esa es la palabra, ¿verdad? Con un VHS en aquella época y con un currículum con algunas fotos mías, ir a tocar la puerta del coloso más grande de la televisión latinoamericana, que es Televisa, quizá con un grado de irresponsabilidad no asumida en ese momento, pero con la esperanza de que algo se pudiera dar, y se dio. Y se dio a la primera, o sea, no es que fui 20 veces, no, fue en un viaje, ni siquiera que fui para eso, fui de vacaciones a Acapulco, esa fue la realidad. Y el destino me hizo estar más tiempo en el Distrito Federal en aquel momento, hoy Ciudad de México, y llegué al lugar y presenté el currículum, hablé con la persona adecuada, dio la coincidencia que la persona que tenía que ver ese VHS lo vio, que era Leonardo Kurchenko, un gran periodista mexicano, en aquel momento director de la cadena ECO, y me contrataron y me hicieron un casting en el mes de febrero. No me olvido más ese día. Todo es muy anecdótico y creo que eso en el libro va porque todo es demasiado anecdótico y como muy, muy unido por un cordón mágico. En febrero hago mi casting y ya en marzo ya estaba regresando a México para debutar como conductor titular. O sea, una cosa que en el momento quizá yo no la asimilaba, entendía lo que significaba, el grado de responsabilidad de este país, pero todo se daba tan rápidamente que todo, como mi llegada a Guatemala también, todo es tan así de golpe, ¿verdad? Bueno, pero de golpe, que a veces no asimilo. Yo, bueno, hay que jugar, hay que correr esta carrera y vamos, metámosle y vamos. Uh-huh. Y en el camino me voy dando cuenta y aterrizando las cosas, pero así ha sido, así ha sido. Pasa muy frecuentemente con personas que son tan talentosas. Tú me imagino que has entrevistado a tantos artistas y demás, y me llamó la atención ver recientemente en los últimos Óscares que, sin temor a exagerarlo, quizá la mitad de las personas decían, pero me siento impostor. Siento que quizá las personas, si supieran que no soy tan talentoso, si supieran que no soy tan bueno, si supieran que... Y eso pasa muy frecuentemente cuando en apariencia pareciera que todo está fluyendo en pro de cumplirse ese propósito y eso que está pasando. Tú decías, soy muy trabajador y puedo dar fe de eso. Incluso antes de grabar decíamos, Ricardo va a venir antes. Y él siempre es puntual. Hay detalles que tú haces que yo los reconozco de excelencia, que tú te tomas el cuidado, por ejemplo, que si vas a hablar en un evento mío y sabes que el color que usamos es amarillo, llegas con algo de ese color. Sí. Y creo que esos detalles, yo que me fijo en esos detalles, yo digo, eso es lo que lo hace a él diferente. Eso es lo que no hace la mayoría de personas. Entonces, estas personas que son así como tú, talentosas, que a veces cuestionamos, pero ¿por qué fue tan fácil esto? Pero que a la vez está rodeado de ese trabajo duro, de ese hacer lo que no hace el resto. ¿Cómo haces tú para, cuando estás en esos momentos de cuestionarte, donde tú dices, bueno, pero ¿por qué estoy acá? ¿Por qué me salió esto tan fácil? ¿Por qué? ¿Qué haces en ese momento donde puede ganar el impostor? Donde diga, no, pero quizás no soy yo tan bueno como lo creo, pero en realidad sí lo eres. Mira, a partir de que entendí que lo que yo hacía era un servicio
porque cuando uno entra a esta carrera, al inicio, obviamente, no es que quizá entres por los motivos equivocados, pero al principio uno quiere que lo saluden en la calle. Cuando recién empezaba, tuve la suerte enorme. Otra cosa que me pasó, y te lo cuento rápidamente, mi primer trabajo real y formal en la televisión argentina fue como reportero. Fui contratado como reportero, periodista de calle, para hacer enlaces. El primer día que hago enlace, en el mes de marzo, arranqué. Siempre marzo ha sido muy, muy especial para mí en toda mi vida. Siempre algo pasa. Yo llego al canal en la noche y el co-conductor del noticiero estelar no pudo llegar, y el gerente de noticias me dice, ¿te animarías a salir? Y era mi primer día de trabajo. Y dije, sí, por supuesto, me animaría a salir. Me dice, pero acá no hay teleprompter, porque acá no queremos lectores de noticias, queremos periodistas. Y me senté en esa silla y no me volví a parar nunca más, por todos los años que estuve en ese canal, desde el primer día de trabajo. Entonces, creo que he sido un poco irresponsable. Yo creo que por ahí no me he dado cuenta de esas cosas, porque hoy cuando hago esa retrospectiva digo, ¿y cómo me animé a hacer esas cosas? En ECO, que me tocó entrevistar a tantas personalidades, Jorge Berry, que es un gran periodista, era un gran periodista mexicano, hacía un programa que se llama Eco Expediente y pasa al canal de las estrellas, al canal 2, a hacer Primero Noticias con Lourdes Ramos. Y menciono muchos nombres porque está bueno ponerlo en contexto para la gente que se acuerde, y queda ese programa pendiente que era la franja estelar, digamos, de 7 a 8 de la noche, la entrevista estelar de la cadena que se veía en todo el mundo. Y me dice Kurchenko, mira, no hay nadie que pueda reemplazar a Berry, vamos a buscar un periodista por cada día. Entonces, a ti te vamos a mandar a hacer una entrevista. La primera persona con la que me mandan a hacer una entrevista es con Ibarretxe, que era el presidente del País Vasco, y después con la esposa de Aznar, Ana Botella. Entonces, y cada periodista, en aquel momento estaba Dian Pérez y muchos otros, iban a hacer como que cada día una temática. No me pregunté por qué, pero la semana me dicen, vas a quedar tú como titular de la semana completa, y me toca de lunes a viernes, siendo muy joven, 30 y pico de años, ser el responsable de esa franja de entrevistas que hacía un periodista muy reconocido en México. Y yo a veces me sentía, cuando tenía enfrente a un Carlos Fuentes, a un Vargas Llosa, a un Fernando Botero, y a muchos otros personajes muy, muy, muy reconocidos. ¿Sabes lo que implicaba para mí eso? Ahí es cuando salía el impostor, porque decía, yo tengo 30 años, ¿cómo voy a estar enfrente de Carlos Fuentes? ¿Cómo voy a estar enfrente de muchísimos otros artistas y autores y cantantes? Digo, no me van a respetar, y sin embargo me ganaba de una manera u otra en ese juego de ida y vuelta de la entrevista de 60 minutos, la confianza del entrevistado, siendo yo un absoluto desconocido, porque no era un personaje. El programa se veía y tenía cierto éxito a nivel internacional, pero era un ilustre desconocido. Y hay que establecer ese diálogo y esa conexión inmediata con ese personaje. Porque si lo perdés en los primeros minutos, Julio, la entrevista se te va entre las manos. ¿Y qué haces el resto de los 55 minutos que te quedan? Entonces, cuando ese impostor me atacaba, ¿qué hacía yo? Formarme, prepararme, estudiar mucho. Y creo que ahí me quedó esa formación que me decís, que cuando llego a un evento miro los detalles, estudio, me preparo, porque creo que esa es la única herramienta que no te demuestra si sos más o menos talentoso, pero que te hace sentir seguro en el espacio en el que estés. Estar preparado para lo que vas a hacer. Hoy hay mucha improvisación, y la improvisación no es mala ni es buena, pero no siempre puede tener una continuidad. Me parece que en la vida la única herramienta que te abre cualquier puerta y que te puede sentar al lado de cualquier persona, no importa cuánto tengas en el banco, es tu preparación, tu educación, y a partir de eso todo lo demás es historia. Me encanta que las respuestas, ¿verdad? No, a mí me encanta. No, a mí me encanta chicos, están muy largas las respuestas. ¿No? Si veo que se están durmiendo detrás de cámara, les tiro un poco de agua. Cierto, aquí estamos todos aprendiendo. Mira, a mí me encantan estas historias porque son historias donde hay un propósito que se descubre temprano, se trabaja fuerte por él, y en apariencia, ojo que en apariencia, pareciera como si todo lo descubriste, empezaste a hacer, todo se fue abriendo. Cuéntame esos momentos de duda donde realmente tú dijiste, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Esos puntos de inflexión donde en realidad cuestionabas tu propósito mismo. Porque hay personas que a lo mejor están haciendo, que saben que nacieron para algo. Pero yo mismo he tenido esos momentos donde me cuestiono, ¿será que
eso que estoy haciendo es en la plataforma correcta, en la forma correcta? ¿O será que pudiera hacer algo más que no estoy haciendo? ¿Cuáles han sido esos momentos de inflexión? Primer momento, cuando me voy de Argentina, trabajaba muy bien, titular de un noticiero importante, hacía las cosas más importantes en aquel momento en Mendoza, o sea, me iba muy bien, tenía muchos trabajos, pues he sido muy, muy trabajador siempre. Tenía como 5 o 6 trabajos, o sea, toda la vida me ha gustado trabajar. Dar el salto al vacío, el salto de fe para México. Yo me fui sin contrato, o sea, me dijeron, sí, está contratado, pero yo llegué, encima en Argentina me hicieron todo como una suerte de homenajes y de cosas porque me iba a vivir a México. Y digo, ¿y si llego? Y echaron a Kurchenko, o llego y ya me dicen, no, ¿sabe qué? Ya no era la idea. Pues yo me fui responsablemente, me contrataron y me volví, cerré, quemé naves literalmente y me fui. Entonces, pero me acuerdo que cuando iba en el avión, mi mamá me regaló una agenda muy linda, un cuaderno en realidad con anotaciones y lecciones de vida muy, muy lindas que la atesoro y la guardo siempre. Dije, no vuelvo más. Me vaya como me vaya, no puedo volver y demostrar que eso fue un fracaso. No puedo volver. Entonces dije, si me voy, me voy. No pensaba te estoy hablando en el corto plazo, digo, no voy a volver al año, a los 2, digo, a lo mejor volveré a los 5, a los 6, pero dije, no me voy a permitir fracasar. Ese fue el primer momento de duda. De pronto las cosas se dieron, entré, todo se dio, gracias a Dios, muy bien. Segundo momento de duda, cuando cerró ECO, cuando cerró la cadena. Cuando cierra ECO, después de tantos años de estar en el aire, fue un momento muy complejo. Por esas cuestiones de la vida, se va todo el personal, que eran muchas personas las que trabajaban en esa cadena, y yo me quedo. Me dice, no, tenemos planes para ti, no queremos que te vayas. Y yo dije, ¿qué voy a hacer aquí? Estaba en Televisa Chapultepec, en el 4º piso, arrancaba ahí noticierostelevisa.com, que era el portal del noticiero, y ahí estuve un tiempo, pero la duda fue cuando dije, ya basta, porque yo en una oficina, con una computadora, sin hacer lo que más me gusta y lo que más me fluye, no me siento bien. Entonces dije, no, tengo que cambiar, estoy muy bien acá, seguía cobrando un buen sueldo, pero no me sentía cómodo. Y ahí es donde empieza ya la historia, me voy a otro canal, a Canal 40, y bueno, mi destino natural, obviamente, y lo digo con humildad, seguramente hubiera sido irme a Estados Unidos, donde sí fui a tocar puertas, y donde sí se me abrieron puertas, la verdad. Pero de pronto aparece Guatemala en mi bitácora de una manera increíble, por un evento que conduzco con Tuti Furlan, que no la conocía, es el primer evento que hago en Guatemala en octubre del año 2013 con Tuti. Y ahí empieza la historia a contarse y me dan esa oferta laboral aquí en Guatevisión, en el canal que se estaba creando. Y ese fue otro momento y me voy a vivir allá, y qué hago, y cómo será, y mira, 20 años. Es decir, sí he tenido momentos de duda, pero a mí los momentos de duda, de flaqueza, o cuando el impostor ataca, son breves. No permito que eso me paralice, porque si no, no estaría acá sentado contigo. Si yo tomara en cuenta todos esos momentos feos, drásticos, personales y profesionales, que han sido golpes bajos, los trato de minimizar. Sí aprender algo de ahí, pero los minimizo inmediatamente. No me permito quedarme ahí. Quizás eso es malo porque no hago duelos. Me cuesta mucho hacer duelos. Y la vida te pasa factura cuando no haces los duelos en el momento que los tenés que hacer. Pero eso me ha permitido seguir. Y voy, ¿verdad? Recordemos ese momento, porque tú decías tenía otras oportunidades que podían ser igualmente buenas, pudiesen ser mejores incluso. Sí. ¿Cómo tomas esas decisiones cuando hay abundancia de puertas que se te abren? Porque es muy común cuando las personas son exitosas, como en tu caso, que tienen muchos conocidos, se abren muchas puertas. ¿Cómo sabes a cuáles les dices que sí? En el caso de Guatemala fue porque la posición era distinta. Yo había sido... una característica mía es que quizás en algunas cosas como que cuando las consigo o logro ese objetivo, pequeño, grande, como que ya quiero el siguiente. Y había sido conductor toda la vida. Entonces la oportunidad que yo tenía en Estados Unidos iba a ser en Univisión.
Tuve una entrevista con, en aquel momento, el vicepresidente de Noticias, que estaba en Los Ángeles, que se llamaba John Littman. Me encanta decir los nombres para poner testimonios, ¿verdad? Entonces, me acuerdo patente porque la entrevista fue en inglés y estuve 80 años practicando. Hello, Mr. Littman, how are you? Nice to meet you. Me acuerdo 20 años con una amiga, Gigi Graciete, que trabaja conmigo y que ahorita vive en Los Ángeles y trabaja en Fox. Entonces, ella me preparaba para esa entrevista y me fue bien, pero en Estados Unidos, para empezar, a pesar de que yo traía un buen background, porque lo último que había hecho era el programa de entrevistas, que realmente sí me dio muchos créditos o hizo que mis acciones cotizaran mejor en aquel momento, año 2003, porque fueron más de 150, 200 entrevistas de todo tipo. Entonces iba bien posicionado, el canal se veía en Estados Unidos, ECO. Entonces, pero para entrar a la televisión de Estados Unidos tienes que empezar por plazas muy pequeñas, ¿verdad? O más chicas. No vas a empezar jamás en Miami, jamás en Los Ángeles, jamás en Nueva York. En el caso mío, una de las posibilidades era entrar a Phoenix, a Arizona, y empezar allí haciendo los noticieros acotados, ¿verdad? Que son 2 noticieros al día. Y Guatemala me ofrecía una oportunidad de una posición más jerárquica. Y no era tanto por la posición o por el título, sino por la posibilidad de poder crear proyectos. Era una hoja en blanco, Guatevisión, desde el lado de entretenimientos. Estaba Haroldo Sánchez en la parte de noticias, que acababa de arrancar. Yo me incorporé en diciembre del 2003 y el canal arrancó en marzo del 2003. Y Haroldo había hecho un muy buen trabajo en la parte informativa, armando el equipo, y la parte de entretenimiento estaba así, era una hoja en blanco. Y encima quieren apostarle a la producción local. Encima me gusta Guatemala, me encanta el clima, me siento como una conexión real. Esto no es mentira, pues, porque se me hubiera caído el teatro de 20 años. Siento una conexión real con el país y digo, ¿y por qué no? Y vamos a probar, y surge Viva la Mañana en febrero del 2003, y a partir de ahí todo se fue dando de una manera tan rápida que cuando me preguntas cómo pasaron estos 20 años, no lo sé, pero quizás ahí, no sé si es una cuestión, no sé cómo explicártelo, pero de percepción o de intuición, pero pensé que Guatemala era el lugar correcto y que me iba a dar, no lo que me ha dado, porque me ha dado muchísimo Guatemala, muchísimo. No lo pensé realmente, pero ha logrado que muchos de los planes pequeñitos, sueños que he tenido en mi vida, los he podido concretar. Estando en este país tan hermoso, en el corazón del continente. Cuando yo decía me voy a Guatemala, y algunos lo tenían que googlear, ¿no? Porque en aquella época no era tan internet tan fluido, pero no conocían tanto del país, o quizá la única realidad era el conflicto armado interno, Rigoberta Menchú por haber ganado el Premio Nobel de la Paz, y Miguel Ángel Asturias por el Premio Nobel de Literatura, y ahí, ¿verdad? No había mucha más información de la maravilla que es Guatemala. Entonces, creo que no me equivoqué. Si hoy me decís, ¿te equivocaste, te arrepentiste, hubieras agarrado para el norte en vez de para el sur? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Ahora, tú tienes 20 años en este proyecto, muchos más años haciendo esto que te gusta. Hay una característica, y menciono los años porque te conozco casi de 20 años también, y hay una característica particular que admiro mucho de ti, que es que no has cambiado esa esencia. O sea, la persona ha sido siempre la misma, a pesar que ahora has tenido más fama, más éxito, más reconocimiento, siempre es la misma persona. Eso no siempre pasa en el mundo del espectáculo. Hay personas que pierden su esencia y se vuelven muy dependientes de esa adicción del público, de qué es lo que dice el público. Entonces me convierto en otra cosa. ¿Qué hace que tú permanezcas siendo la misma persona, siempre anclado en la tierra? Aunque no lo creas, yo disfruto tanto mi trabajo, pero la parte que menos me gusta de lo que hago es esa parte pública, esa parte de que me conozca la gente, que dicotomía, ¿verdad? Que cuestión irónica, porque a mí me encanta hacer lo que hago, pero jamás me la voy a creer en la vida. Es que eso no ha sido, a lo mejor la percepción, porque mira, uno como que se desdobla a veces, y yo soy esto, pero podés estar percibiendo algo muy distinto, y alguien que está viendo esto ahora está percibiendo algo muy diferente quizás a lo que yo quiero expresar, pero lo que él está viendo es otra historia, y está muy bien. Cada uno percibe como puede, como quiere y como siente. Entonces, a lo mejor
persona dirá, no, sí, se la creyó, cualquier cosa. Jamás en la vida, eso nunca. Yo voy a hacer... Es que no está en mi esencia, es que no es parte mía, no es, no sé, no, eso no es como parte, no sé, de mi ADN. Nunca me mareó nada. Y aparte que yo siempre siento que estuve en una posición de lucha, nunca me sentí, sí considero que he hecho cosas buenas y cosas que han tenido relevancia, pero cosas que han cambiado, y eso sí soy consciente, y han modificado parámetros a lo mejor a la hora de producir y hacer cosas a lo largo de todo este tiempo, pero siempre ha sido un aporte más, pero... Así soy. Y me pasa cuando vuelvo a Argentina, que me encuentro gente de tantos años y que ven que te fuiste, que te fue relativamente bien y todo lo demás, y yo sigo siendo el mismo y me acuerdo de los apodos. Es que ese soy yo, pues ese es mi ADN. Eso no cambia, eso no se modifica, eso no se finge, pues eso es así y es así. ¿Qué me la voy a creer? ¿De qué me la voy a creer? Si todo es tan efímero, todo es tan volátil, todo es tan virtual, que el que se la cree... Realmente creo que, bueno, está bien si se la cree y eso le gusta, pues buenísimo. Yo no. Y estamos justamente... Y ni siquiera un mecanismo de protección para decir, ay, me la voy a creer, pero resulta que no es así. Después, cuando toque fondo. No es por eso, es porque no me la creo. Y justo creo que estamos en una época en donde, tú decías, es un mundo muy virtual, muy... Me llamaba la atención en un estudio ver que muchas personas quieren ser influencers. Sí, quieren claro. Ser comunicadores de alguna forma. ¿Qué les dices tú a esas siguientes generaciones de comunicadores? Personas que te puedan estar escuchando o viendo y diciendo, bueno, yo quiero llegar a ser como él. ¿Qué les dirías? Pues vuelvo al mismo punto. Creo que quizás estoy totalmente desactualizado, pero siento que si no te preparas, no te formas y si no buscas verdaderos cimientos a la hora de armar tu estructura, porque está muy bien querer vivir o monetizar tu proyecto en redes sociales, pero si eso no está cimentado realmente, me parece que es muy cortoplacista pensar que podás vivir de eso. Ahorita, porque sí hay mucha gente que lo monetiza y gana muy bien. Hay gente que gana muy bien. Y conozco mucha gente, bueno, gente que se fue del programa o se fue del canal porque le estaba yendo muy bien en las plataformas y está genial eso. Pero es gente que se ha encargado de hacer una estructura, de hacer una base y ahí va construyendo. Entonces yo les diría... prepararse, formarse, la espontaneidad es fundamental, carisma, esa empatía a la hora de estar frente al micrófono y traspasar la cámara y que la gente inmediatamente conecte con uno, pero tiene que haber un plan. Tiene que haber una estructura, tiene que haber una base, tiene que haber formación, tiene que haber investigación, aunque improvise y haga bromas y solo haga bailes, pero hasta eso tiene que estar minuciosamente elaborado, no fingido, no guionado, pero sí preparado y armado, ¿verdad? Entonces creo que en base a eso cualquiera puede acceder a llegar a mucha gente, pero sigo pensando que la formación académica es fundamental. El talento lo podés tener, eso es algo que ya lo trae uno en el ADN, pero sí es necesario formarse, prepararse, educarse, leer, hablar idiomas, todas las herramientas que podás acumular, creo que ahora más que nunca son importantes, porque antes te querían para una sola cosa, ahora tenés que hacer de todo y tenés que ser relativamente bueno en todo. Entonces me parece que eso es fundamental, formarse. No creer que todo es tan fácil y que soplo y ya las cosas vienen solas, ¿verdad? Que a muchos les ha pasado así, Julio. Y está buenísimo, digo, qué suerte el que le pasó así, ¿verdad? ¿Y qué viene a futuro para Ricardo? Pues ¿qué viene para mí? ¿Qué te apasiona a futuro? Ay, mira, en este brindis del transición 2023-2024, siempre, no sé si los grandes cambios de mi vida, pero sí sé que quiero diseñar lo que quiero hacer los siguientes 25 años de mi vida, ¿ok? De eso estoy seguro. Pasé los 50 años ya, entonces cuando ya cumplí 50, obviamente la perspectiva cambia. ¿En qué sentido? No es, yo estoy criado más a la antigua, entonces es como que empiezo a visualizar más qué quiero hacer los siguientes 50 años. No creo que viva los 100, pero visualizar un poco más qué quiero hacer, cosas que me den mucha paz interior,
que parece una cosa absolutamente estereotipada y una frase de una tarjeta de Hallmark, pero en realidad eso es lo que quiero. Sentir paz, trabajar con gente que me aporte eso. Eso es lo que quiero. No me preguntes haciendo qué, porque puede ser cualquier cosa, seguramente vinculada a esto o a las miles de opciones que tiene una plataforma que se abre con muchas aristas y con muchas ramas, pero algo donde yo me sienta tranquilo y a gusto. Que me levante y que diga, qué rico lo que voy a hacer, qué bueno lo que voy a hacer hoy. Eso, diseñar el resto de mi vida. Quiero irme como un ser humano relajado y que supo realmente encontrar, aunque es muy difícil, eso que te mantiene en eje y que te hace ser una persona auténtica y feliz, que me parece que ese es el sentido que deberíamos tener muchos, ¿verdad? No es adoctrinamiento ni nada de lo que estoy diciendo, adoctrinamiento ni mucho menos, pero creo que ese es el sentido que todos tendríamos que encontrar, ¿no? Estar en nuestro eje y tratar de ser felices, al menos un ratito al día, no digo las 24 horas, un par de minutitos al día, yo creo que ya es ganancia. Siempre que nosotros hacemos estas entrevistas, al final, derivado del contenido, le colocamos un título a la entrevista. Pero en esta oportunidad me gustaría preguntártelo a ti. Si tú fueras a escribir el libro de tu vida, el libro de Ricardo García Santander, ¿qué título le colocarías? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Este es el momento de decir, vamos a una pausa y volvemos, pero para generar expectativa. El poder de los sueños. O el poder real de los sueños. El poder real y verdadero de los sueños. La historia de alguien que se lo propuso y a pesar de todo lo consiguió. Esa es la bajada, el subtítulo, ¿verdad? Me encanta, me encanta, me encanta. Así se llamará entonces. Ahí lo tienen, ahí viene el siguiente libro. Siempre cuando estamos terminando estas entrevistas, hacemos un momento donde nos encanta coleccionar frases, principios de sabiduría, algo que haya marcado tu vida poderosamente. Me transportaste con el ejemplo del cuaderno que te daba tu señora madre, de esos principios que guían tu vida. ¿Cuál es alguno de esos? Lo pienso, lo siento, lo escribo, lo sueño y lo concreto. Me encanta. Me siento cuando me preguntan esas cosas, porque digo, si dije alguna cosa, están esperando la frase reveladora. Y yo acabo de decir, sí, pero yo creo, lo sentí de corazón. Usted tómelo como quiera, ¿verdad? Pero digo, cuando te hacen esa pregunta dirán, están esperando la gran luz y pip, 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 pip. Pero fue de corazón. Fue de corazón. Más importante. Pues mi querido Ricardo, sabes que te admiro mucho, te quiero mucho. Bienvenido a esta tu casa. Y estuvo buena, ¿cómo la sentiste? Tan buena. A mí me encanta. Sí, ¿satisfizo tus expectativas o no? Me encanta. Así que ahí lo tienen, el gran Ricardo García Santander. Una conversación que, como todas, me disfruto cada minuto, siempre conversar con él. Es un enorme placer. Hemos aprendido mucho. Y me llevo ese título, El poder de los sueños. Él habló en toda su historia que soñó primero. Habló mucho de esa intuición, de eso me la creo, y de pronto los sueños parecen realidades. Y parece que son fáciles, pero en realidad ya lo recorrimos en nuestra mente muchas veces. Esa frase que él nos decía al final, lo hemos pensado, lo hemos escrito, lo hemos soñado. De pronto se vuelve una realidad. Así que espero que seamos grandes soñadores, así como nuestro querido Ricardo. Así que les invito a que vean nuestro siguiente episodio, que espero se disfruten también. Vean a continuación. Pero esta condición, que no es una enfermedad, es una condición que mi sistema autoinmune es súper alto. Entonces, para protegerme de una gripe, de cualquier virus, pero al mismo tiempo ve los folículos de cabello como algo externo y los bota.